Hola a todos, soy Chispa Cognitiva y les doy la bienvenida a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante pero oscuro de la historia: la Inquisición. ¿Qué era realmente la Inquisición y cómo impactó en el mundo? Acompáñennos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos uno de los capítulos más controvertidos y debatidos de la historia humana. Comencemos. En los tumultuosos días de la Europa medieval, la Inquisición surgió como una institución que buscaba preservar la fe católica y proteger la ortodoxia religiosa en un momento de gran agitación política, social y religiosa. Sus raíces se remontan al siglo XII, cuando la Iglesia católica enfrentaba desafíos internos y externos. La herejía, vista como una amenaza para la unidad y la estabilidad, se convirtió en un enemigo a erradicar. La Inquisición, formalmente establecida en el siglo XIII por el Papa Gregorio IX, encontró su justificación en la necesidad de defender la fe católica contra las creencias consideradas heréticas. La doctrina de la Iglesia enseñaba que el alma de cada individuo estaba en juego y la desviación de la ortodoxia podía llevar al pecado y a la condenación eterna. La Inquisición se presentó como un instrumento divinamente ordenado para salvar almas y proteger la pureza de la fe. Sin embargo, es importante comprender que la Inquisición no surgió en un vacío. Fue el resultado de un complejo entramado de factores políticos, sociales y religiosos. La consolidación del poder papal, la expansión de los movimientos heréticos como los cátaros y valdenses, y la amenaza percibida de la influencia musulmana en la península ibérica, contribuyeron a la necesidad de una institución que velara por la ortodoxia y la unidad de la fe. La Inquisición, en su esencia, representaba una lucha por el control ideológico y religioso. Los líderes eclesiásticos y los gobernantes se unieron en la creencia de que la herejía debía ser erradicada para garantizar la estabilidad y cohesión de la sociedad. Sin embargo, esta búsqueda de pureza religiosa pronto se convirtió en una fuerza que sembró el miedo y la represión en toda Europa. Así, la Inquisición nació en un contexto de temor, pero también de fervor religioso y compromiso con la preservación de la fe católica. Su historia, sin embargo, estaría marcada por la controversia, la violencia y el debate sobre los límites del poder eclesiástico y la justicia divina. La Inquisición, una institución temida y poderosa, se caracterizaba por una estructura jerárquica y unos métodos de funcionamiento rigurosos. Los tribunales inquisitoriales, encabezados por inquisidores designados por la Iglesia, se establecieron en toda Europa para llevar a cabo la tarea de identificar, juzgar y castigar a los herejes. La estructura de la Inquisición era altamente centralizada, con el Papa como la máxima autoridad. Bajo su dirección, los inquisidores actuaban con amplios poderes para investigar y procesar a los acusados de herejía. Los tribunales inquisitoriales operaban de manera independiente de las autoridades seculares, lo que les otorgaba un grado significativo de autonomía en sus acciones. Cada tribunal inquisitorial estaba compuesto por un grupo de inquisidores, a menudo acompañados por notarios y fiscales. Estos individuos, nombrados por la Iglesia, gozaban de una autoridad virtualmente ilimitada en la búsqueda y el castigo de la herejía. No estaban sujetos a las leyes civiles y tenían la facultad de detener, interrogar y sentenciar a cualquier persona sospechosa de desviarse de la ortodoxia religiosa. El proceso inquisitorial era infame por su falta de transparencia y sus métodos coercitivos. Los inquisidores tenían la facultad de interrogar a los sospechosos, obtener testimonios y emplear la tortura para extraer confesiones. Este último método, aunque controvertido y brutal, se consideraba necesario para descubrir la verdad y erradicar la herejía. Una vez obtenida una confesión, el acusado enfrentaba un juicio sumario, en el que las pruebas y los testimonios se presentaban ante un tribunal compuesto por inquisidores y expertos teológicos. Sin embargo, este juicio era más una formalidad que un proceso justo y equitativo. Las sentencias dictadas por los tribunales inquisitoriales eran severas y sin apelación. Los castigos por herejía incluían la confiscación de bienes, la pérdida de la libertad e incluso la ejecución en la hoguera. Estas medidas draconianas buscaban no solo castigar al individuo hereje,
sino también servir como advertencia para aquellos que se desviaban de la doctrina ortodoxa. La ejecución pública de los condenados se convertía en un espectáculo macabro destinado a infundir temor en la población y reforzar la autoridad de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la maquinaria inquisitorial se convirtió en una fuerza omnipresente y opresiva, extendiendo su influencia por toda Europa y más allá. Su funcionamiento, aunque justificado en nombre de la fe y la ortodoxia, dejó un legado de sufrimiento, miedo y represión que perduraría mucho después de su declive. La Inquisición se convirtió en un símbolo de la crueldad y la intolerancia, recordándonos las oscuras consecuencias del abuso de poder y la persecución religiosa en la historia humana. La Inquisición, con su poder omnímodo y su sistema legal opresivo, llevó a cabo una persecución despiadada contra aquellos que eran considerados herejes o desviados de la ortodoxia religiosa. Esta persecución se extendió a lo largo y ancho de Europa, sembrando el miedo y la desconfianza en todas las comunidades. Los blancos principales de la persecución inquisitorial eran diversos, desde supuestos herejes y disidentes religiosos hasta minorías étnicas como los judíos y los musulmanes. Cualquier individuo o grupo que desafiara la autoridad de la Iglesia Católica o que se apartara de sus enseñanzas podía convertirse en objetivo de la Inquisición. Las consecuencias de ser acusado de herejía eran catastróficas. Los sospechosos enfrentaban interrogatorios brutales y torturas diseñadas para extraer confesiones, independientemente de su culpabilidad real. Aquellos que se negaban a retractarse de sus creencias eran condenados públicamente y ejecutados de manera cruel, a menudo en la hoguera. La Inquisición no se limitaba a castigar a los individuos culpables, sino que también extendía su alcance a sus familias y comunidades. Se confiscaban los bienes de los condenados, dejando a sus seres queridos en la ruina económica. El miedo a la Inquisición permeaba todas las capas de la sociedad, creando un clima de sospecha y paranoia. La persecución inquisitorial no solo dejó un rastro de sufrimiento humano, sino que también tuvo un impacto duradero en la sociedad europea. La intolerancia religiosa y la violencia institucionalizada se convirtieron en norma, erosionando los valores de compasión y tolerancia que deberían haber sido fundamentales en una sociedad civilizada. A pesar de su caída eventual en el siglo XIX, el legado de la Inquisición perduró mucho después de que sus tribunales dejaran de funcionar. La memoria de sus atrocidades sigue siendo una advertencia contra el abuso de poder y la intolerancia religiosa en todas sus formas. Con el paso de los siglos, la Inquisición comenzó a perder su influencia y poder, enfrentándose a una serie de desafíos que finalmente llevaron a su declive. A medida que Europa entraba en la era de la Ilustración y el pensamiento racional, las ideas de libertad de expresión y tolerancia religiosa ganaban terreno, erosionando la legitimidad de las instituciones inquisitoriales. Además, la creciente influencia de los estados-nación y el fortalecimiento de las autoridades seculares condujeron a un declive en la autoridad de la Iglesia Católica y, por extensión, de la Inquisición. Los gobiernos comenzaron a cuestionar la autonomía de los tribunales inquisitoriales y a limitar su poder, marcando el comienzo del fin de esta institución. El proceso de declive de la Inquisición fue gradual pero inexorable. En algunos países europeos, como Francia y España, los tribunales inquisitoriales fueron oficialmente abolidos en el siglo XIX, mientras que en otros, su influencia se desvaneció lentamente con el tiempo. El fin de la Inquisición marcó el fin de una era oscura de intolerancia religiosa y represión, aunque su legado perduraría mucho más allá de su desaparición oficial. A pesar de su desaparición física, el legado de la Inquisición continúa resonando en la conciencia colectiva de la humanidad. Su historia siniestra nos recuerda las terribles consecuencias del fanatismo religioso y la persecución ideológica. Además, la Inquisición ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, siendo objeto de numerosas obras literarias, películas y obras de arte que exploran sus horrores
horrores y sus implicaciones para la sociedad moderna. Hoy en día, la Inquisición sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del abuso de poder y la intolerancia. Su legado nos insta a mantenernos vigilantes contra la injusticia y a defender los principios de libertad de pensamiento y expresión. A través del estudio y la comprensión de su historia, podemos aprender lecciones cruciales sobre la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo en una sociedad diversa y pluralista. En última instancia, el declive de la Inquisición nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la luz de la razón y la justicia siempre prevalecerá sobre las sombras de la intolerancia y la opresión. En resumen, la historia de la Inquisición es un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo religioso y la persecución ideológica. A través de su funcionamiento brutal y su legado de sufrimiento humano, nos enfrentamos a la realidad de los abusos de poder y la intolerancia que han marcado la historia de la humanidad. Sin embargo, aunque la Inquisición pueda haber llegado a su fin, su legado sigue vivo en nuestra conciencia colectiva. Nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes contra la injusticia y defender los valores fundamentales de libertad y tolerancia. Si te ha interesado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes de la historia y la cultura, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Juntos podemos seguir descubriendo las lecciones del pasado y reflexionar sobre cómo moldean nuestro presente y nuestro futuro. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.